Nunca hubo tanta tecnología, tanta información y tanta inteligencia artificial. Y, paradójicamente, nunca ha sido tan difícil saber quiénes somos realmente. La pregunta más antigua de la humanidad sigue sin una respuesta automática. ¿Qué hace que una vida sea verdaderamente buena? No se trata solo de sobrevivir, producir o vencer algoritmos. Se trata de vivir bien por dentro. De esa pregunta nace el camino histórico y filosófico de las virtudes. En la Grecia antigua, la respuesta no estaba en reglas externas, sino en la arete, la excelencia humana. Para Aristóteles, la virtud no era moralismo ni represión. Era hábito, algo que se construye con el tiempo. A eso lo llamó el justo medio. La virtud nace del equilibrio. El valor, por ejemplo, no es ni la huida del cobarde, ni el impulso ciego del temerario. Ser virtuoso es aprender, poco a poco, a moldear el alma, como un escultor moldea el barro. Los estoicos profundizaron esta visión. Para ellos, la virtud era lo único que nadie podía quitarnos. El mundo exterior puede ser inestable, injusto o caótico, pero la virtud es el orden interior que sostiene al ser humano. Pensadores como Séneca enseñaron que no controlamos los acontecimientos, pero sí podemos aprender a gobernar nuestras reacciones. Practicar justicia, templanza y sabiduría no era para agradar a los dioses, sino para alcanzar la eudaimonía, la plena floración humana. Aquí, la virtud se convierte en una brújula interior. En la modernidad, la psicología comienza a mirar el interior humano desde otro ángulo. Sigmund Freud reveló que el ser humano no está gobernado solo por la razón, sino por fuerzas inconscientes, pulsiones y conflictos internos. Esto expuso un límite del moralismo simple. No basta con saber qué es lo correcto. Es necesario lidiar con lo que nos mueve por dentro. Más tarde, Jacques Lacan profundizó esta herida al mostrar que el ser humano está marcado por la falta, el deseo y el lenguaje. No somos seres completos que simplemente eligen reglas, sino sujetos en tensión permanente. Aquí, la virtud deja de ser ingenuidad moral y pasa a ser un trabajo interior consciente, realizado en medio del conflicto. Es en este punto donde surge un giro decisivo con Viktor Frankl. Tras sobrevivir a los campos de concentración, Frankl mostró que el ser humano no se mueve solo por el placer o el poder, sino por la búsqueda de sentido. Incluso cuando no podemos cambiar las circunstancias, seguimos siendo responsables de la actitud interior con la que respondemos a la vida. Aquí, virtud, libertad y responsabilidad vuelven a encontrarse. Con el tiempo, el pensamiento filosófico se encontró con las grandes tradiciones religiosas, y lo que podía parecer conflicto se transformó en síntesis. Pensadores como Santo Tomás de Aquino integraron la razón griega con la fe sin destruir ninguna de las dos. Las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, permanecieron como base racional de la vida moral. Para el filósofo, expresan la ley natural. Para el creyente, se convierten también en un camino de apertura a lo trascendente o al sentido último de la existencia. En el Islam, esto aparece en el concepto de ihsan, la búsqueda de la excelencia interior. En el judaísmo, en la fidelidad, la justicia y la sabiduría práctica. En todas estas tradiciones, la virtud no sustituye a la razón, la orienta hacia el sentido. En la modernidad tardía, algo vuelve a romperse. El foco se desplaza del carácter al método, de la virtud a la regla. Immanuel Kant intentó fundamentar la moral únicamente en el deber racional. Pero el tiempo mostró un límite. Las reglas dicen qué hacer, pero no sostienen quiénes somos bajo presión. Por eso, en el siglo XX, filósofos como Alasdair MacIntyre
defendieron un retorno a la ética de las virtudes. Recordaron algo esencial: el ser humano no es un robot obedeciendo comandos, sino un ser en formación, una historia en construcción. La pregunta central deja de ser ¿qué debo hacer? Y pasa a ser ¿en quién me estoy convirtiendo? Y es aquí donde la cuestión se vuelve urgente en la era de la inteligencia artificial. La IA puede decidir más rápido, puede prever patrones, puede optimizar elecciones, pero no forma carácter, no responde por su propia vida. Cuanto más delegamos decisiones en las máquinas, más decisivo se vuelve quién decide dentro de nosotros. Sin virtudes, la tecnología solo amplifica impulsos, vicios y desórdenes. Con virtudes, puede ponerse al servicio del bien humano. Hoy, la filosofía, la psicología y la ciencia vuelven a reconocer algo antiguo. Las decisiones sostenibles requieren hábitos internos estables. Las virtudes no son ideas abstractas ni discursos moralizantes. Son estructuras interiores que sostienen al ser humano cuando llega la presión, cuando aparece el miedo y cuando no hay manual ni algoritmo para decidir. Creas o no en Dios, seas ateo o agnóstico, la virtud permanece como un lenguaje común de la humanidad. Es el puente entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. La virtud no es perfección, es práctica, es repetición, es construcción diaria. Si el mundo se volvió más rápido que tu capacidad de decidir bien, quizá el próximo avance no sea tecnológico, sino interior. En bsglobal.org encontrarás contenidos serios sobre virtudes humanas y podrás realizar el Test Vertex, una herramienta práctica para identificar tus fortalezas, tus límites y los puntos que necesitan estructura antes de tomar decisiones importantes. Reaprender las virtudes es reaprender a ser humano. La cumbre más alta y más bella está dentro de ti.